Muy buenas noches. Hoy concluimos el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana sobre la respuesta de los diferentes niveles de gobierno ante la desgracia que todavía se está viviendo desde luego en Acapulco y algunas otras partes de Guerrero por el impacto del huracán Otis. Para debatir este tema, saludo a Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Nos noches. acompaña Javier Aparicio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. ¿Cómo estás, Muy bien, Javier? Hola. Y Luis de la Calle. Luis, ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches a todos. Y les decía que les iba a lanzar una provocación. ¿Hay que reconstruir Acapulco? Bueno, yo creo que Acapulco había que reconstruirlo desde antes. Por eso, pero... ¿Sí entienden mi provocación? No, yo creo que sí, la respuesta es sí, clarísimo. Digo, porque ayer que lo decía yo en tercer grado, algunos se me aventaron a decir que qué insensible. Pues claro que es una insensibilidad, yo lo dije. Pero la provocación es, sabiendo lo que viene con el cambio climático, Luis, ¿qué hacer ante estas poblaciones que han quedado devastadas y que va a seguir esto? Esa es mi pregunta, ¿o no? Digo, bueno, sí. O sea, yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que Acapulco había que haberlo rehecho desde antes del huracán, ¿no? Pues sí, pero ya no. No, pero bueno, ahora tienes una oportunidad de paz. Ya tuvimos 3 huracanes en Acapulco. Sí. Con este, ¿no? Sí. O sea, tuvimos Paulina, tuvimos Manuel Ingrid y ahora tenemos Otis. Los 3 se prestaban a hacer cambios importantes en la forma que está construida Acapulco, ¿no? Y no se hizo. Y no se hizo. Ahora, la destrucción de los primeros 2 fue menos fuerte que esta, ¿no? Sí. No, lo de ahora es... Lo de ahora es inusitado. O sea, está devastado Acapulco. Está devastado. Devastado. Esta visión que tienen algunos de que lo único que hay que hacer es reparar puertas y ventanas, No. me parece una cosa equivocada. Yo creo que muchos de los edificios están estructuralmente dañados. No lo sabemos. No lo sabemos, pero es posible que lo estén. Sí. Porque se estuvieron moviendo durante 3 horas. Sí. Y se movían los cimientos, no solamente Eso decía las la ventanas, gente que ¿no? parecía que estaba temblando. Estaba temblando. Sí. Entonces yo creo que esta tragedia de Acapulco sí se presta para que haya una propuesta de cómo rediseñar Acapulco. Pero ¿para qué lo vas a rediseñar si es muy posible que en los próximos 20 años vaya a caer por el cambio climático otro fenómeno de esta? Bueno, habrá huracanes en Acapulco, siempre ha habido huracanes en Acapulco. Pero ahora más, eso es lo que han Bueno, dicho eso piensas tú. Sí. Bueno. O sea, en los últimos 6 años ha habido menos huracanes. Pero tuvimos el fenómeno de la niña. Sí. O sea, el gobierno de López Obrador ha tenido una suerte tremenda en términos de huracanes. No ha habido huracanes en su gobierno. Y por lo tanto no estaba, digamos, aceitada la maquinaria para atacar un problema. ¿Y por qué no hay huracanes? Bueno, porque tuvimos a la niña durante 5 años y ahora viene el niño y con el niño vienen más huracanes, ¿no? Entonces, es un ciclo, digamos, natural. Ahora, probablemente con el cambio climático haya más. No sé si más, pero más fuerte. intenso. Correcto. Más intenso. Pero eso te lleva no a decir, oye, vamos a olvidarnos de las playas, que es la sugerencia que estás haciendo. No, bueno. Sino vamos a cambiar la forma en la que se construyen las playas, ¿no? Es que hay muchos científicos que Entonces, dicen las playas se van a inundar y, o sea... Pero se van a inundar... Digo, lo están escuchando ustedes, no lo estoy inventando, ¿no? Sí, pero no se van a inundar de aquí a los próximos 40 años. O sea, el cambio climático es un fenómeno que se va dando en el tiempo, ¿no? Entonces, si irá subiendo el nivel del mar, si eso sucede, y quizá haya tormentas más poderosas, pero de ahí a decir que México debe cerrar su ventaja comparativa turística y no tener desarrollo en las playas, me parecería de una miopía tremenda, ¿no? Okay. Lo que sí necesitas hacer es tener construcciones que sean congruentes con la belleza del lugar, que es tremenda, que no sean resultado de la corrupción, que también ha sido tremenda en Acapulco, Sí, es que sí. que permitan la convivencia social y la convivencia con la naturaleza, con la flora, con la fauna, con el mar, con los ríos, con el agua. Y entonces hacerlo de una manera más inteligente. O sea, por ejemplo, las grandes playas del mundo, Copacabana en Brasil, las playas en Europa, no construyen en la arena. Por ningún motivo. Se construye metros atrás.
Ahora, parte del atractivo de las playas en México es que el hotel está junto al... Ese es un atractivo en el que estamos mal acostumbrados los mexicanos. No pues es un buen atractivo. Y yo creo a mí me encanta. Bueno, a ti te encanta, sí. Bueno, y a ti también. No, te encanta cuando estás ahí. Pues sí. Pero al que no está, no le encanta, porque le tapas la vista a todo mundo, Eso sí. le impides el acceso a las playas que no son tuyas, son de todos, y provocas problemas ambientales muy importantes de inundación, y en la medida que suba el nivel del mar, pues estás en un mayor riesgo. Entonces yo creo que esta es una ocasión para clasificar las edificaciones en Acapulco. Mira, desde los muelles en Hornos y el embarcadero, la marina, todo eso está deshecho. Bueno, todo eso hay que rehacerlo. Y hay que rehacerlo con una visión de convivencia social, de promoción turística. Ahora, déjame decirte, esa parte de Acapulco ya estaba devastada, Luis. Pero por el hombre. Estaba en total decadencia. Bueno, pero o sea, yo veía, los llevé a mis hijos para que conocieran esa parte de Acapulco, edificios tapiados, o sea... Eso, bueno, ya la decadencia de Acapulco ya estaba. Tu provocación la hiciste en términos del cambio climático. Yo te estoy diciendo una provocación desde el punto de vista político. Pues sí. O sea, está bien, me la está regresando bien. El Otis subraya la importancia de modificar la política de Acapulco. Y aprovechar el nivel de la tragedia para decir que necesitamos cambiar la forma como hacemos política en este lugar, no solamente en Acapulco, en el estado de Guerrero, y tener un rediseño. Los mejores arquitectos de México deberían estar ahorita planeando cómo hacer Acapulco, cómo rehacer Acapulco. A partir de malecones en lugar de edificios donde no deben estar. Muelles turísticos, andadores. Quitar a todos los restaurantes de Puerto Marqués. Todos los restaurantes de Caleta y Caletilla. No, pero creas malecones con espacio, con espacio para comercios a los que se les cobre una renta y un impuesto predial. Ahora, para hacer lo que dice se requiere una gran visión y un gran liderazgo. Eso. Bueno, y yo creo que se requiere la participación ciudadana y utilizar la elección del presidente municipal del año que entra para hacer un plan y decir vamos a transformar Acapulco. Sí. A ver. Javier. Pues, yo quisiera... creo que la pregunta que te vi que anoche también la lanzaste, sí, yo creo que está la discusión de largo plazo y creo que esta pregunta de si es viable después de un desastre reconstruir o recuperar una ciudad o una comunidad. Esta discusión ocurrió en Nueva Orleans con Katrina. Sí. Porque Nueva Orleans, pues para cuando le pasó esto en 2005, pues ya era una ciudad también decadente, como San Luis, Missouri y Nueva Orleans. Decían, me acuerdo de la discusión entre republicanos y demócratas, era de, ¿les reconstruimos la casa o les damos un dinero para que se vayan a Houston? Sí. Esa era la discusión, porque aquí en Nueva Orleans ya no hay futuro. Era una visión. ¿Se va a hundir? Era una de las discusiones. Al final sí hubo un esfuerzo. Katrina fue relevante porque fue el desastre de la respuesta gubernamental de Estados Unidos. La FEMA, la agencia federal, lo hizo muy mal. Y pasaron dos cosas. Sí reconstruyeron Nueva Orleans y reconstruyeron FEMA. Ya después cuando hubo un tema aquí en Texas en 2011, el huracán Harvey, ahí funcionó mejor. Entonces yo creo que vería estas dos respuestas hay un tema de largo plazo, hay zonas urbanas que a lo mejor, ¿qué hacemos con la decadencia de algunas zonas urbanas? En el caso de Acapulco, yo creo que es un destino turístico natural que valdría la pena, viéndolo desde afuera, yo creo que merece ser reconstruido y sobrevivir. La población es el núcleo económico de Guerrero, pero tiene esta característica. Acapulco es el destino turístico al que llegas en coche. De Chilangolandia. De Chilangolandia y Puebla y de por acá, ¿no? O sea, todo lo demás necesitas aviones. Sí. ¿No? Y a lo mejor, entonces creo que tiene esa vocación natural y es un lugar bonito. Y ciertamente ha sufrido por este modelo de sobreexplotación. De sobreexplotación de México, donde decimos, hay que ir a esta playa, todavía está bonito. Porque dentro de 10 años va a estar feo, y entonces hay que ir, no, ya no vayas a Cancún, ve a Playa del Carmen, no, ahora vamos a destruir Bacalar, vamos a Tulum, ya hasta le van a poner su aeropuerto y el tren de Palenque, bueno. Oye, y a lo que sigue es Puerto Escondido, ¿eh? Claro, también es uno de mis favoritos. Entonces, claro, yo digo, tenemos este modelo de desarrollo un poco predatorio, lo vamos a usar hasta destruirlo y a ver qué pasa. Sí. Y yo creo que ya le tocaba a Acapulco. Es más, yo lo pondría la provocación al revés. En vez de andar construyendo trenes del rancho del presidente a Tulum,
yo creo que en costo-beneficio, en impacto social, es más importante reconstruir Acapulco en todo, en la seguridad, el orden, el Estado de Derecho, la infraestructura. Y como dice Luis, si va a ser un destino turístico, hacerlo a prueba de huracanes y que se parezca más a Río de Janeiro, y si los edificios, a varios atrás de la avenida, y que el espacio público sea público, porque eso también es cierto. Por eso tiene un costo. Claro, claro. Ahora, lo importante antes, pero como si tiene una vocación turística, yo creo, el sector privado está dispuesto a hacerlo, creo. Yo no he escuchado hoteleros que digan, yo ya no voy a regresar, pero es un tipo de destino. Pero yo no sé si a un hotelero mexicano le dices, ahora tu hotel va a estar atrás de la avenida y del muelle y va a decir, órale, yo le entro. Porque sí estamos acostumbrados al otro modelo depredador, si quieres ponerlo así, de que yo quiero tener mi vista al mar, ¿no? O sea, aquí sin que haya nadie enfrente de mí, si ¿no? había un momento playa privada. Si había un momento para hacer esa pregunta, es ahora. Es ahora. Bueno, entonces hagámosla. Pues, a ver, no lo sé. Ante la pregunta se tiene que reconstruir Acapulco, pues partamos de ahí. Ya hay propiedades, y no solo son propiedades turísticas, sino también propiedades, pues, ejidatarias, hay pequeñas propiedades, pues cómo no vas a reconstruir todo el municipio, ¿no? Tanto Acapulco como Coyuca, que tiene una vocación eminentemente turística y que de eso vive la gente. La gente vive o de turismo o de remesas. Entonces, la respuesta es sí, y tienes que reconstruir de forma diferente, en términos arquitectónicos, pero ojalá no solo un arquitecto se encargue de la reconstrucción, sino un urbanista, y que haya una verdadera distribución, además equitativa, de la tierra, de los servicios. Hoy nos venimos enterando cómo estos grandes hoteleros pues no pagaban predial, no pagaban derechos por zona federal marítimo terrestre, playas privatizadas, pues lo que estamos... bueno, todo Acapulco Diamante es una barbaridad de gente clase media, alta de México, que hacía sus condominios y devastaron la zona. Y siendo uno de los municipios con mayor, yo creo que es el que tiene más pobreza extrema en este país, Acapulco. Entonces, ahí también tenemos un área de oportunidad para redistribuir, para hacer un desarrollo tanto preventivo ante catástrofes naturales, que yo estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor no van a ser más huracanes, pero sí cada vez con más potencia y menos predecibles, y también equitativo en términos de uso de suelo. Y también otra cosa que tendríamos que repensar es la función del municipio y del Estado ante este tipo de desastres naturales. Están perdidos, pero no solo en eso, también en otros aspectos como seguridad, en donde estamos viendo que nuestra figura federal está un poco rebasada en ciertos aspectos. No podemos seguir pidiéndole al municipio, al Estado, haz frente a algo a lo que no puedes hacer frente. Yo no quiero lavar la cara a nadie. Yo creo que la actuación de los gobiernos locales, de las 3 personas, de gobernadora del Estado y de los 2 presidentes municipales, pudo ser mucho mejor. Fue lenta, fue decepcionante, pero yo creo que no tenemos un Estado con capacidades que le estén transmitiendo capacidades a esos órganos de gobierno. Bueno, es que tenemos uno de los lugares más bellos del mundo, que fue realmente parte de, digamos, del hit parade de los destinos turísticos del mundo, ¿no? Y que hoy es uno de los municipios más, antes del huracán, de los municipios más pobres, con mayor pobreza en el país. Peor en seguridad. Y Luis, la 10ª ciudad más violenta del mundo. Del mundo. Bueno, ese es el punto. O sea, ¿se requiere reconstruir Acapulco? La respuesta es sí, desde antes de Otis. Pues sí. Pero Otis es una tragedia, nos da una oportunidad de repensar Acapulco. Y hay que repensar todas estas cosas. Lo único que ha funcionado en México en materia de desarrollo turístico es Fonatur. Y está ahora construyendo pero yo creo que un tren, mano. Bueno, pero yo creo que aquí hay una oportunidad de decir, a ver, tienes que clasificar los edificios. Algunos edificios probablemente haya que derrumbarlos, quizás se te requiere expropiarlos, ¿no? Sí. Y empezar a hacer malecones en todas esas áreas de la bahía de Acapulco, hacer toda la marina y la parte de los muelles. ¿Pero quién? ¿Estás pensando entonces en Fonatur? Fonatur. Eso debe ser, esas son tierras federales. Oye, por cierto, esa es una buena historia de construcción institucional del Estado mexicano, 100%. Que empezó, por cierto, en el Banco de México, si no mal recuerdo, Luis, ¿no? Por eso, pero creo que el Fonatur empezó era parte del Banco de México. Del Banco de México. O sea, era un fideicomiso que
que está depositado en el Banco de México. Pero bastante técnico, ¿no? Sí, era una cosa técnica. Sí, pero que, financiera. que expropiaba todas las tierras y después se las empezó a vender al mejor postor. Bueno, ahí no hay pero desarrollaba. Pero desarrollaba como bien decía la Vanessa, infraestructura. Es una cosa de urbanismo. Sí. Yo dije arquitecto, pero es urbanismo en el fondo. Sí. Y Fonatur desarrolló buenos centros urbanos. Sí, Huatulco, bueno, yo creo que se Cancún. equivocaron en el modelo de Fonatur de no hacer también las ciudades donde iban a vivir los empleados. Que fue el problema en Cancún. El problema en Cancún, Claro. porque deben haber hecho todo, ¿no? Sí. Y hacerlo con plantas de tratamiento de agua, como se hizo en varios lugares del país. Después creo que tienes que, por ejemplo, todos los restaurantes que están en la Condesa, en Acapulco, y están ahora, ya no existen. No, ya no. No permitir que regresen. El bungee, todas esas cosas, hay que quitarlas. La playa tienes que dejarla porque es una playa preciosa. El hecho de que Acapulco tenga montañas la hace relativamente inmune al cambio climático. Porque si sube el nivel del mar, pues ahí no tienes mucho problema. No, pero la gente se fue a vivir a las montañas y ahí entra el huracán y las... que son mayormente asentamientos irregulares. Exacto, las colonias... pero eso también tienes que arreglarlo. Entonces tienes que tener un plan urbano completo. Yo soy de la opinión que Acapulco debería ser dividido en 6 municipios. O sea, un municipio para toda esa aglomeración es inmanejable. Tienes que hacer un ejercicio de transformación del cobro del impuesto predial. Bueno, es que no pagaban. Pero tienes propiedades que valen 1 o 2 millones de dólares y pagaban 1,000 o 2,000 pesos de predial. Bueno, pues eso está mal. Sí. Pero pagaban para los condóminos 10,000. A mí Seferino Torreblanca, cuando fue presidente municipal de Acapulco, me dijo, hay hoteles en la costera que no pagan. Sí. Que no pagan. Pero eso es culpa del gobierno. Hoteles aparte internacionales. Eso es culpa del gobierno. Claro, pues pero es que y es una discusión que también deberíamos tener, porque eso no solamente es una cosa de Acapulco, del municipio o de Guerrero, sino de todos los estados que 100%. Con tal de atraer inversión, con tal de atraer algún desarrollo turístico, perdonan impuestos a mansalva. Deberían verlo al revés ellos, porque si tú cobras bien el predial, vas a tener un incentivo para atraer inversión, para tener más base gravable. Y más infraestructura, Javier. Ahora yo quiero yo sí quiero hablar un poco de la respuesta gubernamental. Sí. Yo tengo claro que a este gobierno ya no le va a tocar y ni quiere, ni puede, ni sabe cómo. O sea, ya vimos lo que se anunció ayer antier, programas sociales, apoyos, despensas. A ver, de lo que estamos discutiendo aquí es de cómo se debería reconstruir una ciudad devastada. Sí. Y eso con 5 meses de despensas no lo remedias, porque... Katrina se tardaron años, más de 10 años. Esto es algo de largo plazo que requiere un esfuerzo serio del gobierno con un programa de desarrollo sostenible en el tiempo, pero también la colaboración del sector privado. Si el sector privado decide que Acapulco es un destino turístico fallido, no le van a entrar. Ya no le van a entrar. Claro. Ahora, yo creo que sí lo tiene, habrá que ver. Porque hay otras ciudades del mundo, a ver, en Japón les pega el tsunami y el huracán y reconstruyen y continúan. Tenemos en el otro extremo tenemos la experiencia de Haití, 2010. Sí, sigue devastado. Te quedas en el estado de la naturaleza, en medio de una guerra civil ahí, y o sea, ahí no hay ni estado. Sí. Bueno, creo que México está ahí en medio. No somos ni Japón, ni Dinamarca, por supuesto. Tampoco somos Haití. Pero se necesita trabajar. Ya lo vimos en lo poquito que hemos visto de la respuesta inmediata. Ahí se hace evidente, yo creo, este gobierno ha estado desmantelando capacidades institucionales día tras día. Sí. Desde la desconfianza en la técnica hasta los recursos, ¿no? Toda la centralización de recursos a construir, que si la refinería, el aeropuerto, el tren. Y ahora urge que haya recursos en Acapulco y estamos jugando a ver si el Poder Judicial le entra. No, vamos a ver si se autoriza el presupuesto. ¿Sabes lo que van a acabar haciendo? Van a acabar haciendo un fideicomiso para reconstruir Acapulco. Sí, claro. Porque para eso sirven las figuras. Bueno, pero ahí es donde tenemos que ver la prioridad que le puede dar este gobierno. Yo no espero mucho. Necesitamos al estadista. No lo tenemos. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto en los pocos desastres que hay. Pero bueno, yo creo que Claudia... Pero lo que tú estás diciendo es muy grave, Javier, porque en lo que termina este gobierno va a pasar un año y hay gente que perdió todo su sustento económico. No solo en sus casas, no solo en su patrimonio, sino el flujo de efectivo. Claro. Entonces, que hace un año,
O sea, ¿qué hace una familia en Acapulco? Entonces, sí se requiere una respuesta gubernamental pronta, expedita, de corto plazo, pero también un programa de largo plazo de reconstrucción. Creo que esta versión de largo plazo le va a tocar al otro gobierno, al próximo gobierno. A ver, yo ahí sí, permíteme. Bueno, adelante. Bueno. Yo difiero de varias cosas de las que dice Aparicio. Yo creo que si hay un rayo esperanzador para lo que sucedió en Acapulco es el momento del sexenio en el que sucede. Afortunadamente no fue al inicio, sino es al final. Sabemos que el siguiente año tenemos una de las elecciones más grandes, la más grande que hemos tenido a nivel nacional, y que los números le favorecen a Morena y quieren que se quede así. Y son ellos los responsables de los 3 niveles de gobierno en la tragedia, del federal, pues con Evelyn Salgado, y de los 2 presidentes municipales. Los 2 son de Morena. Todos de Morena. Y todos los ojos del país están volteando a ver hacia allá. Entonces, si algo no pueden hacer ahorita es equivocarse con Acapulco. Y con la oposición, pues ya que también vimos que no va a dudar y va a estar acechando todo el tiempo y va a estar atacando con verdades y con mentiras. Con verdades. No, pero como le corresponde a una oposición. Claro. Sí, siempre y cuando no se esté haciendo uso de información para asustar a la gente, para hacer que los recursos no lleguen a la gente, de acuerdo. Ese es el papel de la oposición. Sí. Entonces yo no estoy de acuerdo ahí con eso. Si se forma un fideicomiso, pues que se forme un fideicomiso. El problema tu punto con el fideicomiso es que Morena sí tiene un incentivo muy importante, siendo gobierno federal, estatal y municipal, para enseñar que sí pueden resolver el problema de Acapulco. Correcto. Rumbo al 2024. Correcto. Y me parece muy buen argumento. Y perdón, yo no creo que solo estemos viendo en la discusión pública este juego del Poder Judicial. Se enseñó una primera parte de un plan de recuperación por 61,000 millones de pesos, que no es poca cosa, pues los fideicomisos son solo 15,000 millones de pesos. Sí, por eso lo veo como una distracción, nada más es no puedes decir un día tenemos recursos ilimitados para atender eso y luego, bueno, vamos a ver si coopera el Poder Judicial. Bueno, pero es que es la retórica del presidente. Y es cierto, ¿no? Y reconozco que hay un incentivo electoral fuerte a que hagan algo pronto, y yo nada más diría, ojalá que pasando las elecciones no se les olvide. No creo que, pero me gusta el argumento de Vanessa, ¿eh? Me gusta el argumento de que sí hay un incentivo electoral, de que vamos a estar viendo qué hacen para ver cómo votamos en el 2024. El incentivo de hacer las cosas bien o aparentemente bien por motivos electorales es muy claro. Sí. Ahora, Acapulco tenía un problema desde antes. Sí. O sea, cuando dicen que el presidente es responsable de Evelyn Salgado. También y de Félix Salgado Macedonio. También. O sea, un número muy importante, un porcentaje muy importante de los problemas de Acapulco vienen del gobierno de Félix Salgado Macedonio. Sí. Entonces, Acapulco no se va a corregir si no hay un cambio político. De cómo se hace la política en Acapulco y cómo la política está ligada con el crimen organizado. La pregunta es, ¿Morena en Guerrero es capaz de hacerlo? Y la respuesta a esa pregunta es no. Hoy no. ¿Por quién sí? Bueno, tiene que haber, no sé dónde hay un estadista, alguien que proponga algo distinto. ¿De la oposición? Puede ser de la oposición o puede ser de Morena. Y preguntarle a los ciudadanos, ya sea a través del proceso electoral de escoger al presidente municipal de Acapulco o la presidenta municipal de Acapulco en 2024, o incluso de un referendo. Decir, mira, vamos a hacer este plan. Y puede la oposición presentar uno y ponerlo a votación. O sea, si no cambiamos la forma de hacer política en Acapulco, vamos nada más a restañar ventanas y puertas y no va a suceder nada. Me gusta lo que tú dices, Luis, pero también estás hablando de decenas, de decenios, si no es que de cosa centenaria de cómo se hace política. 100%, Leo, 100%. Pero si hay algún momento... Si hay un lugar donde hay clientelismo hacia arriba y hacia abajo, es 100%, en Acapulco. Pero si hubiera un momento para decir, oye, ¿sabes qué? Tú querías una provocación, ¿no? Sí, claro. Vamos a cerrar Acapulco por el cambio climático. No, yo no dije cerrar. Yo creo que tenemos que repensar todo lo que es Acapulco. Acapulco está destruido. Destruido, claro. Una opción es decir, ¿sabes qué? Se acabó, vamos, los bueno, es que aunque no sea como dice aquí Aparicio en Haití, pues no se dieron las condiciones y no se reconstruyó Puerto Príncipe. En México tenemos buenos ejemplos de reconstrucción. Pero hay que pensarlo ahora, no en la siguiente elección. 100%. Sí. Pero yo creo que no lo puedes pensar sin la participación ciudadana.
O sea, y se requiere algo ambicioso. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Qué tipo de turismo, por ejemplo, va a tener Acapulco? Acapulco también cambió el modelo de turismo. El modelo de Acapulco ahora eran chilangos que se iban y se encerraban en sus fortalezas, porque eran fortalezas por el problema de la inseguridad, y pues, tú ibas a la bahía. Estaba devastada, Luis. Devastada. Bueno, por eso, hoteles tapiados, pero lo que era antes la costera, las discotecas, los restaurantes cerrados, porque aparte les cobraban cuota de piso. Bueno, hasta el Baby O lo incendiaron. Bueno, por eso. Pero, o sea, en lugar de cobrar cuotas de piso, transitemos a cobrar impuesto predial. Sí. Pues sí. Pero ese es. O sea, súbeme el predial, pero ya no me extorsiones. El problema es que la extorsión está íntimamente relacionada con el sistema político. Pero ¿cómo sacas? Y el sistema político está íntimamente relacionado con Morena. Pues sí. Bueno, pues entonces hay que arreglarlo. Yo sí quiero proponer también una nueva forma de analizar las acciones que está tomando el gobierno ante la crisis de Acapulco. Una especie como de daltonismo político. ¿Qué tal que nos empezamos a preguntar qué pensaría yo de tal o cual acción gubernamental si no estuviera detrás Morena, si no tuviera color, si no estuviera detrás el presidente López Obrador? Hagámonos ese tipo de preguntas para que sea un poquito menos parcial. Para bajarle a la... Sí, por ejemplo... Yo no he criticado ninguna medida del presidente. ¿eh? No, pero sí le has puesto nombres y apellidos con Morena, pues. Lo que yo creo es que el gobierno actual de Guerrero, que fue promovido por el presidente de la República, no es un gobierno conducente a transformar Guerrero. Ese es mi único punto de vista. Okay. Y si alguien está dispuesto a defender el gobierno de Evelyn Salgado, por cierto, yo creo que lo dice Luis, porque el tema de la inseguridad se empezó a empeorar muchísimo cuando Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco. Sí, ¿A eso te refieres? Sí, ¿no? Yo me refería al análisis un poco menos compartidos, menos con colores de las acciones que se están tomando hoy hacia el presente de Acapulco y hacia el corto plazo, ¿no? Podemos hacernos preguntas como, ¿hubo una buena prevención? Pues no hubo una buena prevención y no importa quién lo hubiera hecho. A lo mejor el resultado material no hubiera cambiado mucho en cuanto al huracán, pero pues no se hizo bien. ¿Hubo un buen papel del gobierno local? No importa cómo se llame la persona, de qué partido venga, no hubo una buena acción del gobierno local. ¿Aprendimos las lecciones de huracanes pasados? Pues todo parece indicar que sí, ¿no? Mandamos al personal por el DN3, mandamos muchísimas personas de las Fuerzas Armadas, hay 61,000 millones de recursos inyectados. Pero independientemente todavía no se resuelve, digamos, la crisis de corto plazo. O sea, por lo que yo sigo escuchando, hay todavía problemas de víveres y de agua. ¿No? O sea, una cosa tan básica. Sí, lo que creo que sí podemos hacer pues como analistas es proponer una visión menos sesgada de las acciones gubernamentales precisas, quitándoles el nombre pero la y el verdad, Vanessa, y apellido. lo he dicho yo a lo largo de esta semana, a mí lo que me ha faltado es ese presidente que diga, a ver, ahorita ya no vamos a polarizar, no vamos a dividir, se trata esto de unir y creo que el presidente ya cambió en estos últimos 2-3 días, pero la reacción inicial del presidente fue de polarizar, de dividir. Sí, la verdad. Yo creo que el presidente no es el origen de la polarización. Yo creo que vivimos en una sociedad ya polarizada. Pero sí te esperaría, sí, totalmente, pero sí esperarías que el presidente dijera, vaya, yo insisto, ¿para qué se pelea con Vicente Fox? O sea, ¿qué utilidad tiene irte a pelear con un tipo que ya perdió completamente todo tipo de filtros? Sí, un interlocutor. Ya su super yo ya no funciona, dirían los psicoanalistas. Eso es cierto. Perdón, Javier. A ver, coincido en parte con Vanessa en lo siguiente. A ver, como analista yo diría, hay que poner en primer lugar a la población de Acapulco. 100%. La población, su forma de vida. Sí. Yo le tengo cariño a Acapulco porque pues también fui ahí, pero digo, me preocupa porque ahí vive gente y que está en situaciones desesperadas. Y debería haber un gobierno capaz de ayudarlos. Ahora, creo que eso es lo importante. Es más importante eso que si los fake news en Twitter y eso. Ahora, tampoco le daría un cheque en blanco al gobierno porque creo que el gobierno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Es cierto que Acapulco ha sido víctima de una política predatoria de desarrollo turístico. Sí. Bueno, pues este gobierno lleva 5 años y yo creo que los desastres naturales lo que nos ponen en evidencia es justo las capacidades, la capacidad de respuesta, dónde están las prioridades del gobierno. Y yo lo digo en serio. Yo creo que sí. Nunca conocimos el análisis costo-beneficio del Tren Maya ni de la refinería de Dos Bocas. No. Y ahora, frente a un desastre, yo quisiera que el gobierno me explicara
¿Por qué es más importante terminar un tren, no sé cómo, de aquí a junio, que reconstruir lo más pronto posible Acapulco? Quisiera saber eso. Y no bueno, lo vas a saber, pero Javier, porque... Uno puede hacer el costo comparativo ahora, y fácil. como Acapulco ha sufrido varios huracanes, también podemos entrar al detalle a ver cómo se respondió a Paulín, cómo se respondió a Manuel, cómo se responde ahora. Porque sí es cierto que, en cierto sentido, sí dicen, si hay un gran desastre necesitamos un gran gobierno. Sí, pero este gobierno sí también necesita una coordinación con sociedad civil y con gobierno local. Porque también otra parte de esta historia la hemos visto en Quintana Roo, que ha ido pasando con Quintana Roo. Cada vez se hacen más municipios. Porque ¿no? Sí. Tiene 11 municipios ahora, antes eran 5, pero tampoco han resuelto su tema de desarrollo. Bueno, Tulum es un desastre. Tulum. Un desastre de Bacalar no términos es de lo que desarrollo era. urbano. Y bueno, y Quintana Roo también lo gobierna Morena. Bueno, medio Bacalar, país lo gobierna sí. Morena. Entonces, sí necesitamos con seriedad entrarle a estos temas. Más allá del debate de corto plazo, ¿no? Electoralmente sabemos que los desastres cuestan votos, pero la respuesta a los desastres te recupera un poquito. Y bueno, ahí está el incentivo. Yo sí quisiera ver, por ejemplo, en Sheinbaum y Xochitl, que nos hablen de su propuesta de desarrollo sustentable para los litorales del país. 100%. Sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, muy interesante. Nos provocamos mutuamente, me parece muy bien, pero yo creo que estas preguntas son fundamentales, fundamentales, y desde luego a lo largo de esta semana quiero decirle que nuestro corazón sigue en Acapulco. Todos los chilangos tenemos grandes historias de Acapulco. Era el destino natural de playa de esta ciudad, y pues nos da mucha pena, mucha tristeza lo que está pasando, lo que ya estaba pasando. Es que ese es el punto. Ya era muy triste ir a Acapulco. Ya era muy, para los que conocimos, digamos, ese Acapulco de los 80s, ¿no? Ni se diga de los 50, 60, ¿no? Pero en fin, no nos vamos a poner aquí nostálgicos. Gracias Luis. Javier, gracias por haber venido. Vanessa, gracias. Viene Mauricio Mechulán, vamos a hablar ahora de la guerra que está ocurriendo allá en el Medio Oriente.